Periodismo y poder para Rosita, la de los tintos. Esta frase me causó, unos ataques brutales en Twitter. ¿Por qué decidí ponerle este nombre a esta charla? Porque más que conferencia es una charla. Les voy a mostrar la pregunta, pero antes les hago el antecedente. Es que yo trato de hablar muy aterrizado. Eso es una clave y un mantra en mi ejercicio periodístico y se lo recomiendo a todo el mundo, no solo a los periodistas. Ya vamos para allá. Y un jefe algún día me dijo, cuando yo trabajaba en radio, cuando yo trabajé en la W, me dijo, me enferma, lo coloquial que eres, pero ese es tu estilo, no lo pierdas. Soy muy coloquial y así hago periodismo también. A veces es chévere, a veces no es tan chévere, a veces me genera aplausos, a veces no, pero de eso se trata, son gajes del oficio. Entonces, esta fue la pregunta. Carla Arcila de Noticias RCN, buenas tardes. Pues como para complementar un poquito, eso en cristiano, para Rosita, la de los tintos, ¿qué significa? Me destruyeron en redes sociales, como dijo el candidato John Milton, me destrozaron. A mí sí me cortaron la cabeza, los brazos, todo. Clasista, me dijeron de todo. Yo después pensaba, qué embarrada. Para los periodistas es una expresión muy común, pero claramente, y para mí, que ya van a ver que es real además, y que sentó las bases de mi periodismo, y que creo que sirve también para todos aquellos asesores, consultores, jefes de prensa, dirigentes, candidatos y políticos. Porque yo quiero hablarles hoy no solamente de periodismo, sino porque sé que hay muchas personas de oficinas, de agencias, asesores, candidatos, entonces yo quiero hablarle a todos. ¿Por qué hice esa pregunta? Porque eso fue, ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, que había esa garrotera entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobierno, que el gobierno sacaba un decreto y luego Claudia López sacaba otro, que si salimos, no salimos, nos quedamos, nos vamos, ¿qué? No sabíamos qué hacer. Y hicieron rueda de prensa desde el gobierno y leían el decreto. Eso no lo entendía nadie. Y volvían, pero ministra, ¿salimos o no salimos? ¿Acatamos lo de Claudia o no? ¿Nos encerramos? ¿Cuarentena, no cuarentena? Y ella volvía y leía el párrafo que estaba en temas jurídicos que no entendía y no, yo creo que ni ella. Entonces salí yo y le dije, en cristiano, Rosita la de los tintos, entonces les voy a explicar quién es Rosita la de los tintos en mi vida. Rosita Pipicano es la señora que nos servía el café en Noti5, que fue mi primera casa periodística en televisión. Yo me iba a tomar tinto cuando iba a escribir una nota con ella. Me iba para su cafetería y le decía, Rosita, ¿usted entiende esto? Yo quiero decir qué tal cosa. Y le leía la nota. ¿Usted la entiende, Rosita? ¿Usted qué entiende de eso? Yo la entiendo. Yo me sentía feliz y sentía que había hecho mi trabajo. Es que un periodista, un jefe de prensa, un dirigente, un candidato, un político no le debe hablar al abogado, al médico solamente. Le debe hablar a todo el mundo. A Rosita, la de los tintos, al señor abogado, a Carla Arcila, la periodista y presentadora, a todo el mundo. Entonces, para mí, en lugar de yo disminuir a Rosita, para mí Rosita era la más importante. Si Rosita entendía lo que yo estaba diciendo, yo sentía que estaba haciendo un buen trabajo. Entonces, por eso, para Rosita, la de los tintos, no es porque ella sea menos, es porque al contrario, es la más importante el más importante objetivo de mi información y de mi explicación. Entonces, de ahí surge Rosita, la de los tintos. La clave, aterrizar información. Esa es la clave, en todo, por más técnica que sea. No puede ser, yo no sé si ustedes alguna vez han visto los comunicados de prensa de la Corte. O sea, eso es como el fallo, que uno no lo entiende y no el que hizo el fallo y los abogados y los asesores. El comunicado de prensa es igualito y hay que decirlo con todo respeto que hay periodistas que no hacen la tarea, copian y pegan y así leen la información. No, hay que aterrizar la información, no solo desde el periodista, hay que tomarse la tarea. Yo he hecho investigación también y yo me sentaba con un abogado que me explicara contratación estatal para que me dijera cómo digo esto, sin embarrarla, claro está, sin cometer una imprecisión jurídica o técnica, pero decir lo que lo entienda mi Rosita, mi tía Julia, ¿ya?
Por ejemplo, este es el clásico. Juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. ¿What? El juez lo envió a la cárcel. Ya. ¿No? El juez le impuso. Por Dios. Esto es un ejemplo solo de forma, pero los hay de fondo, lo que les decía. El comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia o de cualquier corte. La reforma tributaria que generó todo el estallido social tenía muchas cosas positivas, tenía muchas que cuestionar. Ese no es el tema, ni voy a entrar aquí a debatir eso, pero si hubieran sabido contarlo para Rosita, la de los tintos, para Carla Arcila, que no es experta en economía, eso hubiera sido diferente, siento yo. Siempre hay que hacer preguntas incómodas y de lado y lado. El periodista puede hacer la pregunta que considere, si es con respeto. La fuente, el dirigente, el funcionario, yo que sé, el candidato, está en su derecho también de no contestar. ¿De acuerdo? Es un equilibrio. Pero hay que contestar, hay que aprender a contestar. Hay que aprender a hacer esto. ¿Ya? El candidato. Porque el periodista va a insistir. Quiero poner esta pregunta porque de aquí surgió toda mi pregunta, la pregunta que yo le hice a Santos en el premio Nobel, porque mucho de lo que ronda y lo que todavía dicen, que todavía me lo sacan en cara, yo les digo, ya, como dice la canción de Carolina, marica, ya, pasado 4 años, 5 años, no más, todavía me lo sacan, me dan palo, porque mucha de la gente que me da palo está con una información que fue errada, descontextualizada, ¿sí? Quiero mostrar de dónde sale la pregunta. El presidente Santos, después de que recibe el Nobel, siempre el Premio Nobel de Paz, da una entrevista en el Ayuntamiento de Oslo, en vivo, con público, en el Ayuntamiento de la Alcaldía de Oslo, con un periodista muy reputado de Al Jazeera. Y esta era una situación que identificaba a este dirigente, y yo no vengo aquí a hablarles mal de Santos ni nada, no me malinterpreten. Y es que él permitía con la prensa internacional, le permitía a la prensa internacional lo que no les permitía a nosotros, los de la provincia. Nosotros no le podíamos hacer ciertas preguntas. Ustedes van a ver la pregunta que le hace ese periodista a él, que a mí me parece que es una pregunta dura, en un escenario en directo, en una cadena internacional como Al Jazeera. Esta fue la pregunta que hizo Santos antes de mi pregunta. Álvaro Uribe, who was once your boss, you were his defense minister. In fact, he chose you as his protege and you took over as president. Do you think he's now an obstacle to peace? Well, he says that now I turned communist. I am a member of the FARC. That the Nobel peace was bought because of oil interest. So he's saying a lot of things. I don't know if that makes him an obstacle or not. O sea, la pregunta que le hice es más o menos, usted era un pobre pendejo y usted ganó por Uribe y usted no era nadie. Esa fue la pregunta que le hice. Pero por eso no hubo escándalo, por eso no acusaron al periodista de Al Jazeera de causar una guerra casi, una crisis diplomática entre Noruega y Colombia por la pregunta de una periodista colombiana. Esa fue la respuesta de él. Eso no lo sabe mucha gente, porque la gente sigue creyendo lo que publicó un medio de comunicación que dijo que la periodista Carla Arcila había preguntado en Oslo al presidente Santos si él había comprado el Nobel a cambio de pozos petroleros. Esa pregunta nunca existió, nunca existió. Este es el antecedente, y eso fue lo mismo le pregunté yo al presidente, lo mismo, exactamente lo mismo. La palabra comprar la usó él, que además de eso, de todos los periodistas, mesas de trabajo, editoriales, porque fui Tendencia, fui columna de opinión, Daniel Samper me hizo columna, fui editorial del Espectador, o sea, de verdad que fue una vaina abrumadora, y no lo cuento lo cuento es porque de todas esas personas y periodistas y colegas que hablaron de mí, que fueron muchísimos, porque fui tema de mesas de radio muchos días, de esos tres me llamaron a pedirme la lección número 1 que exige el periodismo,
que es ¿cuál? Contrastar. Eso ni siquiera en el periodismo, en la vida. Usted viene y le dicen, es que su novia lo cachoneó. Ya va, terminemos, adiós, chao, te echo, te vas de la casa. ¿Qué pasó, no? Es como es sentido común, que es el menos común de los sentidos, claro está. 3, llamaron a pedirme mi versión de los hechos, a decirme qué pasó. Bueno, Pulso no me llamó, pero Pulso hizo un ejercicio de verificación, publicó el audio original, el video original de la rueda de prensa, dijo en el minuto tal, efectivamente, Carla, porque yo en Twitter le repliqué a esos medios y les dije que eso estaba mal. En fin, entonces, verificar, contrastar versiones de lado y lado, eso sirve para todo, para la vida. Por ejemplo, la caricatura es buenísima, reconozcamos, ríanse, no, tranquilo, ríanse, todo bien. Pero es dura, es irrespetuosa, porque es machista además. Y no quiero hablar mal de Matador, quiero hablar de lo que implica lo que implica considerar que una mujer periodista, porque estoy segura que si la pregunta la hubiera hecho un periodista hombre, entonces digo yo, primero es muy preocupante que en una democracia cualquier persona que no piense como yo piense distinto, entonces es de un lado o del otro. Y eso es algo que en esto que viene, que va a estar bien jodido, porque sabemos que va a estar bien duro, tiene que cambiar. O sea, el hecho de que yo no piense como tú no significa que yo soy mamerto o soy, perdóneme estas expresiones tan horribles que tenemos que erradicarlas, paraco, mamerto, de derecha a izquierda. Y hablo de mi orientación política porque no tiene ningún inconveniente con mi labor periodística, porque ese mito yo no sé quién se lo inventó, que los periodistas somos robots, que no pensamos, que no podemos tener opinión. Yo defiendo eso, sé que es un debate de largo aliento, yo defiendo eso. Lo que no puede pasar es que mi postura editorial o política incida en la realidad, en la verdad y en la rigurosidad. Eso es diferente. Que yo por ser de derecha o de izquierda vaya y le eche mugre al otro que es de mi tendencia contraria. Pero yo puedo tener una postura y eso no, ni incide en mi opinión, en mis notas y en mis informes. Bueno, entonces, un monigote simplemente que a mí me mandaron a hacer una pregunta, o sea, ni siquiera fueron capaces de pensar que era una duda que había surgido de unas denuncias, o sea, no, lo único que se les ocurrió decir, le mandaron a hacer esa pregunta. Muy complicado. Lo que viene después, y esto les sirve, el reclamo. El presidente Santos me reclama en el pleno lobby del hotel de Oslo, apenas me ve, me reclama delante de todo el mundo y dentro de toda la discusión, yo creo que lo que nunca me perdona el presidente Santos a mí, porque él me decía, yo te hablo como periodista, no como presidente. Entonces yo le decía, no, con mucho respeto, porque yo podía pensar, y eso es algo que yo defiendo siempre, yo podía pensar muy diferente a él, podía ser opositora, pero siempre con respeto y para mí siempre es el señor presidente de la República. Es decir, la dignidad va independiente de si cuestiono o no, el respeto por el que piensa distinto, no porque piensa distinto lo insulto, lo agredo, no puede ser. No me perdona él, es esto. Pues porque él pensó que yo, señor presidente, perdóneme. Él decía que que hay preguntas que no se hacen. Yo le decía, no, señor presidente, es que eso es autocensura. La frase que de todo lo que siguió de ahí para adelante, que fue horrible, pesadilla sin fin, pero me ayudó mucho. Señor presidente, los periodistas no hacemos preguntas. Eso fue lo que yo le contesté y con eso cerró la discusión. Señor presidente, los periodistas no hacemos preguntas para dejar a las fuentes felices. Preguntamos lo que hay que preguntar, así la fuente se moleste. Los periodistas no somos comité de aplausos de nadie, ni focas, así. Y los dirigentes, asesores, jefes de prensa tienen que tener eso clarísimo. Clarísimo. Y la estrategia que sucedió aquí para adelante es la que no deben hacer jamás. Al periodista que más palo les da es al que hay que tratar mejor. Es al que hay que darle las chivas. ¿Sí? Chivas en lenguaje periodístico es pasarle las noticias, la información, anticiparse, la que la tenga primero. Pero aquí hicieron todo lo contrario. Me hicieron la vida imposible. Imposible.
Entonces, ¿a qué voy con esto? No por victimizarme ni nada, sino por decirles, ojo, aprendan que esto les va a pasar. Un jefe de prensa no puede llamar a un periodista a decirle, cámbiame ese titular que no me gustó. Por más que quisiera el jefe de prensa, ¿no? No puede. El dirigente o el poderoso o el funcionario no le puede decir al periodista, no me preguntes eso. Tiene que estar en capacidad de responder y tiene que aprender a hacer lo que les dije. Ya, a esquivar esas preguntas que hacemos nosotros. Lo que vino después, ataque mediático en redes sociales, que eso es más a nivel personal. También apoyo, para que tengo mis barras, no, yo tengo mis barras también. Mucho hay algo que me enseñó, que eso es un dato, yo no soy experta en lo de tema de redes sociales, pero me sirvió. Porque yo llamé a un amigo que era muy famoso y le dije, dime qué hago, me estoy enloqueciendo, soy tendencia, me escriben, me insultan, yo no sé qué hacer. Tú, él está acostumbrado a estar en escándalos, tú tranquila, tú te quedas quieta una semana. Cierra las aplicaciones de tu celular, no las leas. Obviamente masoquista. Leí todo. Me reía, lloraba, puteaba, me enojaba. Yo decía, uy, ¿qué tal este? Es que amigo, vea aquí. Todo lo leí, todo. Pero él me dijo, no contestas una coma. Eso dice, vine a contestar uno hace pocos años porque es que no lo encontré, pero se lo voy porque lo tengo aquí. Ese me pareció genial. Años después lo encontré porque como hubo tanto, un día lo vi. Y pone en la rueda de prensa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, @Carla Arcila pregunta que si ese hijo es de José. Y yo, qué trinazola. Y le contesté, y si ves, la respuesta es válida, porque el hijo no es de él, es de la palomita blanca. La pregunta es válida. Retaliaciones, hubo retaliaciones. Cuando hablo de retaliaciones es, ¿sí?, bloqueos para ejercer mi labor, favorecimiento a colegas de otros medios más afines al gobierno. Yo le llamo ninguneadas, no sé si conocen la expresión, ninguneadas feas, ninguneadas que además afectaban mi labor periodística. Eso no puede pasar. Usted puede, como candidato, asesor, pues pucha, no querer ni 5 a ese periodista. Es al que mejor tiene que tratar. Así usted lo hizo a Cacho. Regálame ahí, Junior, porfa. La ninguneada que me hizo llorar. Me hizo llorar. No cualquiera llora en la Plaza de San Pedro del Vaticano, pero lloré. Es que me enteré que CMI Caracol van a entrar. Esta fue la respuesta de la jefe de prensa, que hoy es mi amiga además. Nunca se me olvida, esta es una invitación personal del presidente Santos para CMI Caracol, tú no estás invitada. De quinta, ninguneada. Yo me volteé regia porque que no se note nunca. Me volteé, vale, gracias. Gracias, tan querida, divina. Seguí. Cuando yo seguí caminando, la Plaza San Pedro estaba sola y yo me agarré a llorar. Me sentí ofendida, me sentí ninguneada, me sentí como una niña chiquita. Llamé a mi jefa, a Claudia Gurizati, y le dije, mira lo que pasó. Ella me dejó hacer catarsis. Ya, ¿te calmaste? Quedé como un niño chiquito. Y me dijo, Carla, tú no eres de la corte del presidente Santos, tú vas a trabajar. Muy chévere, conocer al Papa, obvio, todos quisiéramos. Todos quisiéramos que nos bendijera todos los rosarios, los 50 rosarios que compramos a los alrededores, para la tía Julia, para Rosita. Todos quisiéramos, pero no se puede. Tú no eres de la corte del presidente Santos, tú eres periodista, tú vas a trabajar. Y vas a trabajar, párate ya en la Plaza de San Pedro. Mientras mis compañeros, y no quiero criticarlos a ellos, por supuesto, si yo hubiera tenido la oportunidad de haber entrado, no me malinterpreten que no los cuestiono a ellos por haber entrado. Pero ella también tenía un punto, que a uno a veces se le olvidan ese tipo de cubrimientos, y es lo que tampoco puede pasar de parte de las oficinas de comunicaciones, que por más que anden con periodistas o le faciliten, ¿sí?, los traslados o la llevada para que cubran algo, ellos no son de su oficina de comunicaciones. Así había colegas que decían, pero ¿qué tal esta? ¿Cómo va a preguntar eso si es que ella viaja en el avión? Colegas. Y yo, ¿y qué? Ese avión es mío.
Pago yo con los impuestos. Ese avión es mío. Puedo viajar y preguntar lo que quiera. Claro, reitero, con respeto, ustedes ya saben. Entonces, a eso voy. Es decir, que no pueden pretender que porque le facilitan el trabajo a los periodistas, entonces el periodista no va a cuestionar, no va a decir nada. No, tienen que atenerse, que lo llevan, pero él tiene que ser libre de hacer su trabajo. Y ustedes tienen que, si ustedes como dirigentes o como oficinas de prensa o candidatos, lo que sea, diferente a periodista, garantizan eso y lo respetan, el periodista los va a respetar. Los va a respetar, porque uno respeta una fuente que aunque sea contraria o lo que sea, pero lo respete a uno y respete el trabajo. Y cuando haya que decirle algo al periodista, se le puede decir, por supuesto, en los términos del respeto, de la sustentación. Venga, le armo una mesa técnica para explicarle que eso que usted está diciendo no es así. Salir, contestar. Se cuento con todo respeto de las jefes de prensa. Yo las quiero, los quiero, todo, pero a veces los periodistas nos gusta hablar directamente con la fuente. Y es súper harto cuando un dirigente le dice a uno, háblate con mi jefe de prensa, jodas. No, hola, quiero hablar con usted. Entonces hay que equilibrar, por supuesto, la jefe de prensa está para facilitar el trabajo, para ayudar, el asesor. Candidato, mire, es que aquí está la RCN, Caracol, lo necesitan, ya va. Pero siempre el candidato, por más mamera que le dé, tiene que tener línea directa con el periodista, así sea de Radio Pepita, porque ningún medio es más importante que otro, todos son importantes y a todos hay que tratarlos como grandes, a todos. No, que es que me traes que hay que direccionar la información, claro que sí. Usted sabe qué le va a dar al Cubo, que es un medio popular, usted tiene que saber qué le va a dar ¿sí? Usted sabe que le va a dar va a salir Cambio, pues usted le da una gran investigación, ¿me entienden? Hay que direccionar, pero a todos se les trata como unos reyes y se les trata bien y con respeto. Ningún medio es más importante que otro. Trataba de explicarles o quería como contarles todo esto para que vean lo que no se debe hacer como jefes de prensa y como dirigentes, ¿sí? Y nosotros también tenemos una responsabilidad. Y los dejo con esta frase que me encanta, que si su madre le dice que lo ama, verifíquelo. Esto era una frase que le atribuyen al director del Chicago Tribune. Verifíquelo, siempre, todo, lo que sea. Y esta, pues que es una frase que me acuñé de mi colega venezolano, a quien quiero mucho, Carlos Arturo Albino: el periodismo se ejerce de pie, nunca de rodillas. Gracias por escucharme.